Hola, doctor. No, está el profe. ¿Mande? Estamos ahí, Nos trata importante. no puede ser. Pues les anuncio que creo que en la facultad no están, bueno, en la facultad no, más bien en las calles aledañas a la facultad no ha habido una mejora considerable desde que decidimos o decidieron las autoridades que nos iríamos a clases en línea. Entonces no sabemos cómo está la situación. En teoría, la siguiente semana regresamos. En teoría. Esperemos que así sea y esperemos que haya avances significativos en las mejoras de la facultad y en las mejoras de las instalaciones. ¿Cómo se inundó tu coche, Sergio? ¿Pasaste por la calle del lado de los hospitales? En efecto, No lo haga. Yo he ido a la facultad de algunos días y tengo que ir a rodear hasta Cuautitlán. no, pues yo no Entonces, puedo hacerlo, ya le tuve que hablar al seguro, ya fue mi coche. ah, sí, Ah, no Me man. dijeron que como 15,000 pesos hijo, se fue la caja. qué complicado. Pues la verdad es que está imposible para todos. De hecho, hay reportes de que camiones pesados como trailers o pipas se están quedando. Entonces, yo les recomiendo que si van, se vayan hasta Cuautitlán Centro. Es mucho más tráfico, mucho más tiempo, pero por lo menos está un poquito mejor, porque también tiene zonas complicadas. Entonces, sí, sí está muy, muy complicado. Yo ya la verdad es que tampoco me he animado a viajar por ahí, pero pues vamos a seguir a modalidad a distancia. Digo, es un desfortunio que en el laboratorio se hayan perdido las prácticas que estaban un poco más interesantes desde que empezamos el semestre y esperamos que esta semana de verdad sí arreglen. Se supone que iban a empezar hoy, hasta donde tengo entendido no empezaron a arreglar los del municipio y están bloqueando las quejas de pues, la comunidad de la FES. Entonces, pues esperemos que los presionen un poco más y que pues ya mejore, porque sí está imposible, por lo menos si vienen de la autopista o de este lado de Cuautitlán hacia Shala, el paso es imposible en coche. Muy bien, chicos. ¿Han estado revisando o viendo algo? Yo les comento rápidamente que sus exámenes no los he terminado de calificar, pero de lo que llevo, que es como la mitad, hay gente que le fue muy mal y hay gente que le fue muy, muy bien. O sea, en total son 67 aciertos y hay gente que lleva 65 de 67, por ejemplo. Y hay gente que sacó como 10 de 67. Entonces estamos 50-50 hasta ahorita los números. Es una campana de Gauss perfecta. Pero bueno, si tienen alguna duda o algún punto a tratar, lo podemos discutir. Esperemos que ya la siguiente semana que nos veamos sea presencial, todo esté mejor y lo podamos discutir en clase o sobre todo si tienen inquietudes sobre alguna revisión. Muy bien. Me acabo de acordar de que les dije que no les pasé las diapositivas y les dije que me recordaran. Entonces les voy a pasar, les pensaba pasar esta diapositiva que voy a presentar ahorita, las del MHC. Déjenlo anoto en mis notas de ahorita. En formato PDF. No sé si quieran las anteriores que ya hicimos el examen. Díganme de una vez. Sí, por favor. Bueno, entonces les subo todas las presentaciones. Denis, sí, el reactivo que compraron sigue vigente, esa práctica todavía falta y seguramente si no nos da tiempo de realizarla por cuestiones a distancia, el reactivo ya se compró. Les vamos a hacer un espacio para que puedan tener acceso al equipo y puedan manipularlo y puedan tener toda esa parte. Eso sí se va a procurar o se está procurando. De hecho, mandaron unas encuestas en la mañana, ¿no? Para saber cuántas personas de cada grupo y todo eso. Pero sí, no, qué mal que se les fueron su dinero de las vacaciones. No, no, sí, esa parte sí la van a recuperar. Entonces no se preocupen, es una práctica interesante, sobre todo porque es algo ya muy aplicativo, que bastantes clínicas tienen pues tiras reactivas de este tipo y tiras, o más bien equipos de inmunofluorescencia in situ. Entonces está interesante y sí, sí lo van a hacer. También ya les habilité la parte de su tarea para lo de los premios Nobel para su infografía en el Classroom. Espero que ya hayan podido tener acceso a él y lo vayan subiendo conforme vayan terminando. ¿Tienen dudas de alguno de los temas que vimos la clase pasada? Yo sé que estaban ya muy preocupados por lo del MHC, digo, por lo de su examen, pero Man. pues no sé si tengan alguna duda. Bueno, si no tienen dudas, bueno, si tienen dudas me pueden interrumpir. Si no tienen dudas, lo podemos.
ir discutiendo. Voy a volver a la primera persona que encontré aquí. Alejandra González, ¿estás ahí? Sí, aquí estoy, profe. Perfecto, muy bien. Te voy a hacer co-host por si alguien entra, por favor le das acceso. Espero que no te distraiga mucho. Y si me Sí, no hay llego a problema. salir o si llega a pasar algo, pues siga viva la reunión en lo que regreso. Vale. Muy bien. Entonces también a Arturo Acevedo. Muy bien. Ustedes van a ser co-host. Muy bien. Sí. Habíamos hablado. ¿Vander? Ok, sin problema. Habíamos hablado del MHC. ¿Se acuerdan que eran los MHC o que era el MHC en general? El complejo de histocompatibilidad. Exacto, complejo principal de histocompatibilidad. Y había de tres tipos, ¿sí? El primero era de clase uno, que básicamente se remontaba a, a expresar un receptor que se expresa en todas las células nucleadas, el cual está constituido por una cadena alfa que tiene 5 dominios y una cadena uno 2 3 uno membranal y uno citoplasmático 5 y una cadena beta microglobulina que es el que lo estabiliza. ¿Sí? Este se expresaba en todas las células nucleadas y su principal función era presentar antígenos endógenos. Y esto va a ser muy funcional o muy útil para, para la activación o para la presencia contra organismos intracelulares, principalmente virales, pero también puede ser para bacterias intracelulares o también puede funcionar para células con cáncer, por ejemplo. Posteriormente les hablé que había el MHC de clase 2, que solamente se presenta en células presentadoras de antígeno profesional, que ya las conocen, que es un macrófago, una célula dendrítica o un linfocito B, y es el que vamos a hablar el día de hoy. También les mencioné que existen los MHC de clase 3. Estos MHC de clase 3 son genes que codifican para proteínas de importancia inmune la mayoría, como proteínas del complemento, algunas citocinas inflamatorias como TNF-alfa, algunas otras proteínas, pero que no se expresan como un receptor como el 1 o el 2. Entonces son tres tipos de MHC que inicialmente se encuentran en el genoma de las diversas especies y pueden expresarse. Estos van heredados por el padre y por la madre, es una recombinación y tienen una expresión en el individuo que los recibe. ¿Sí? Entonces, básicamente son genes que expresan proteínas particulares que tienen una función inmune. Muy bien. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sí o no? Sí, Perfectísimo. Entonces les había dicho que el tipo de cromosoma en el que se encontraban en el hospedador definitivo era diferente. Una vez que se expresaban tenían nombres diferentes en las diversas especies, como en los caballos, ELA en los bovinos bola, HLA en los humanos, DLA en los perros, etcétera, etcétera. Entonces esto ya lo vimos. Habíamos hablado cómo es la distribución del MHC de clase uno y hablamos cómo se expresa este MHC de clase uno. ¿Se acuerdan que dijimos que la célula de manera común tenía esta parte de degradar proteínas ya envejecidas o proteínas que están ya demasiado tiempo en la célula? Entonces, una especie de control de calidad. Las degrada gracias a un complejo proteico que se llama proteasoma, que el proteasoma básicamente es como el bote de basura de las células. Manda su basura ahí y se reciclan. ¿Qué recicla? Principalmente proteínas. Estas proteínas o estos complejos multiproteicos se marcan con ubiquitina, entran al proteosoma y salen como péptidos, o sea, como pedacitos de aminoácidos o de unos 20 a 15 aminoácidos que pueden ser reciclados o pueden ser presentados. Algunos de ellos aleatoriamente pasan al retículo endoplásmico gracias al complejo TAP1, TAP2, que permite que algunas proteínas lo acoplen al MHC de clase 1 que se forma en el retículo endoplásmico. La calmexina, por ejemplo, mantiene estable este proceso y permite que se pegue el péptido que había. ERAP 57 ayuda a que se pegue, igual que AERAP. Bueno, son proteínas que se encargan de pegar este péptido endógeno al receptor. El receptor es pasado por aparato de Golgi, que permite generar vacuolas, y después de aparato de Golgi se fusiona esta vacuola que manda con la membrana celular, de tal manera que el receptor queda expuesto en la parte exterior de la célula. Este receptor MHC de clase 1 que presenta péptidos endógenos, o sea, algo que tenía la célula en su interior, es reconocido por el TCR de un linfocito CD8 citotóxico. Y posteriormente esto permitía que hubiera un reconocimiento o un censo. ¿Qué pasaba cuando el MHC de clase 1 presentaba un péptido endógeno que era propio del individuo? ¿Quién me recuerda?
¿Qué pasa si este péptido que vemos aquí en morado sí pertenece al individuo, sí es de la célula? A ver, Jimena Sánchez, ¿qué se te ocurre que pudo haber pasado? ¿Se recuerdan que esto ya lo vimos? Aunque estaban un poco preocupados por su examen. Jimena Sánchez, ¿estás ahí? Sí, los presenta. Exactamente, lo presenta y si el CD8 lo reconoce como propio, ¿le va a hacer algo o no le hace nada? No, no le hace nada. Exactamente, no le hace nada, pero si fuera un antígeno extraño de un virus o de una célula tumoral o algo así extraño, ¿qué haría este CD8? Los reconoce como extraño, ¿no? Exactamente, ¿y qué función tienen los CD8? Fue una de sus preguntas del examen. ¿Quién se acuerda? Citotóxicos. Exactamente, son citotóxicos y básicamente destruye la célula por apoptosis. Muy bien, muchas gracias, Jimena. Entonces, básicamente esto ya lo vimos los pasos puntuales de cómo se daba cada uno de estos procesos que les acabo de describir y hasta antes de nuestro examen nos quedamos en el MHC de clase 2. El MHC de clase 2 se expresa mayormente en las células presentadoras de antígeno, de manera coloquial, en todas las especies, principalmente en humanos y roedores, que es donde se describió la mayoría de la inmunología, se expresa en células presentadoras de antígeno, que ya habíamos visto que eran macrófagos, células dendríticas y linfocitos B. Estos van a presentar péptidos exógenos. ¿A qué le suena exógeno? A ver, no. Bueno, sí, adelante, ¿quién estaba hablando? Perdón, es que no tengo tanto control aquí en la sala, pero sí. Algo externo. Exactamente, Denis. Algo externo. Entonces, básicamente se va a encargar de presentar péptidos externos a un linfocito. Si se dan cuenta, este es un CD4 a diferencia del otro que era un CD8. Entonces, básicamente presenta péptidos exógenos. ¿Y cómo obtenemos un péptido exógeno? Pues gracias al proceso de fagocitosis o pigmocitosis o algún otro proceso que me permita captar moléculas externas, antígenos, y presentarlos posteriormente. Entonces, básicamente, el MHC de clase 2 va a presentar antígenos externos de un proceso clave, esto es un proceso clave para activar a los linfocitos CD4. Y por lo tanto, montar una respuesta contra agentes externos. Los linfocitos CD4 recordarán que tenían un papel cooperador o ayudador. Básicamente hacen citocinas o promueven la expresión y la generación de citocinas que van a ayudar a que las células se vuelvan, los macrófagos se activen más rápido, que lleguen más neutrófilos, que se quite la inflamación, que se produzca más óxido nítrico, dependiendo qué perfil tengan los CD4. Esto lo vimos muy someramente al principio y les dije que lo íbamos a volver a ver un poquito después. Había perfil TH1, perfil TH2, perfil TH17, perfil TR o T10 y perfil T folicular. Esos ya los vimos que había citocinas involucradas. Les mencioné que iba a ser importante para patología, por ejemplo, y los vamos a volver a ver. Y espero que las vayan repasando. Hagan un cuadrito con ese tipo de cosas, es importante. Muy bien. Entonces, esta característica permite que se capten péptidos externos, o sea, péptidos que se obtuvieron del exterior, de algún agente patógeno o de algún otro estímulo, y se le presenten a los CD4 para que monten una respuesta muy específica contra él. Básicamente para esto me sirve el MHC de clase 2. Habíamos visto que tiene dos cadenas, una alfa y una beta, y a diferencia del MHC de clase 1, cuya cadena alfa era la que tenía la fracción variable, aquí vamos a tener este surco que va a permitir captar un pedacito o una fracción muy pequeña de antígenos que va a ser o está constituido por la cadena alfa 1 y beta 1, que básicamente aquí se combinan las dos cadenas para tener este surco, a diferencia del MHC de clase 1, que la misma cadena alfa era la que tenía esta cadena de unión al péptido. Entonces son algunas diferencias útiles. ¿Esto por qué se los hago? Porque vamos a tener una actividad al final para reforzar todo ese conocimiento y yo vea que están aprovechando el conocimiento en un quizzes. Entonces, al final les haré esta pequeña cuestionario y lo replantearemos para ver qué tan rápido vamos avanzando.
Esto es interesante porque me preocupa un poquito el aprendizaje. Yo sé que son muy constantes, llegan muy puntuales y están, pero sí me preocupa un poquito que en los exámenes no se vea reflejado. Eso lo vamos a hablar después, ya en el día de sus resultados. Pero sí me gustaría que fuera como significativo su aprendizaje con su nivel de interés que yo sí estoy observando. Muy bien. Algunas particularidades del MHC de clase 2 es que lo que decimos, las células presentadoras de antígeno profesionales son las que presentan este MHC de clase 2 en roedores y en humanos, donde se ha investigado el 95% de la inmunología. Pero algunos investigadores han reflejado que en algunas otras especies puede haber algunas diferencias, como cuáles. En cerdos, perros, gatos y caballos particularmente, se ha observado que el linfocito T, sobre todo cuando no ha sido activado, también puede presentar MHC de clase 2. Esto lo vuelve sumamente interesante porque un linfocito T podría activar a otro linfocito T en algún punto. Sin embargo, esto se vuelve un poco complicado. Sí, Iván, dime. ¿Me podría volver a explicar la diferencia entre las cadenas del MHC2? Sí, voy a regresar rápidamente a la primera diapositiva que les mostré. Aquí podemos ver las dos diferencias entre el MHC de clase 1 y el MHC de clase 2. Ya sabemos que este se expresa en todas las células nucleadas y este en las presentadoras de antígeno. Olviden, ese está igual. Vamos a buscar esta diferencia. Si bien el MHC de clase 1 aquí, la cadena alfa 1 y 2, estos dos dominios, tienen un surco de unión a proteína. Este huequito está en la cadena alfa. La cadena beta es una cadena muy pequeñita que eso solo estabiliza. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco proteínas insertados en la cadena alfa y básicamente alfa 1 y alfa 2 son las que se encargan de tener este hueco donde se va a montar el péptido. ¿Sí? A diferencia de el MHC de clase 2, aquí tenemos una cadena alfa, una beta y las dos están separadas y las dos contribuyen a generar este surco de unión al antígeno. ¿Sí? Sí, gracias. Perfecto, muy bien. Entonces continuamos. Les había dicho esas diferencias. Esto es importante y lo estoy resaltando y lo pongo en negritas porque si les llegan a preguntar en algún examen si hacen un extraordinario, algo fuera de la clase, la mayoría de la información que se maneja de inmunología es en roedores, en humanos. Entonces, si les preguntan células presentadoras de antígeno y ponen linfocitos T, se las van a poner mal. Pongan linfocitos B, aunque sabemos que en algunas especies también puede incluirse los linfocitos T. ¿Sí? Es como breviario cultural. Por ejemplo, también es interesante que los bovinos, particularmente, la respuesta adaptativa es un poco lenta, pero las principales células presentadoras de antígenos son los linfocitos B. Habíamos visto en clases pasadas que los macrófagos eran buenas células fagocíticas, mientras que las células dendríticas eran buenas presentadoras. Eso aplica principalmente a roedores y humanos. Hay particularidades muy características en otros tipos de especies, pero esto es importante que lo tengan en mente, sobre todo si se dedican a una de estas especies en el futuro, o si se dedican a hacer investigación o producción o algún otro detalle en ellas. Hay que informarnos, ¿no? No solo quedarnos en lo que se ha investigado en roedores principalmente. Muy bien, vamos a ver que para que se active el MHC de clase 2 tiene que haber dos principales fenómenos. El fenómeno 1, que se capte un péptido externo, ese péptido exógeno. ¿Cómo se va a captar ese péptido exógeno? Principalmente por fagocitosis. ¿Quién puede hacer fagocitosis? Células dendríticas y macrófagos principalmente. O pignocitosis. Pignocitosis es captar esos pequeños péptidos que ya fueron degradados en el ambiente y los linfocitos B pueden hacer pignocitosis. Entonces, básicamente se tiene que captar o por fagocitosis o por pignocitosis y generar una vacuola donde haya péptidos de desecho. Si se acuerdan en la fagocitosis, primero tiene que haber un reconocimiento, después del reconocimiento tiene que ser ingerido, luego de que se ingiere se forma un endosoma que está constituido principalmente por la membrana citoplasmática que se engulló. Ese endosoma se fusiona con un fagosoma para formar un fagolisosoma y ese fagolisosoma degrada el contenido que hay en el interior de la vacuola inicial. Al degradarse se destruyen así los microorganismos patógenos principalmente. Una vez que se generó la destrucción de este organismo patógeno, quedan componentes que pueden ser desechados o reciclados. La mayoría se eliminan por vacuolas y se liberan al medio exterior. Pero también puede cargarse un MHC de clase 2. El MHC de clase 2 ya está preformado en el retículo endoplasmático.
Aquí en el retículo endoplásmico se ensamblan la cadena alfa y la cadena beta gracias a péptidos como la calnexina o el péptido de cadena variable que van a estabilizar el receptor. Para que el receptor quede permanentemente ensamblado, tienen que ponerle una proteína llamada CLIP, y esto va a ser muy característico del ensamblado del MHC de clase 2. El MHC de clase 1 se ensamblaba gracias al paso del retículo endoplásmico por las proteínas TAP, mientras que en el MHC de clase 2 el CLIP va a ser algo que va a ayudar a que se forme. Si nosotros vemos este clip, se inserta en la región de unión de péptido de este receptor. Luego, el receptor ya formado con este clip, que lo está estabilizando, es mandado al fagolisosoma que ya degradó al patógeno para meter uno de estos péptidos que fue degradado en el interior del MHC. Seguramente todo mundo ha comprado o ha recibido paquetes de Amazon o de Mercado Libre. ¿Cómo los reciben? Envueltos, los emplayan, ¿sí? Y si alguno de ustedes alguna vez en su vida ha comprado un reloj analógico, se habrá dado cuenta que le ponen una especie de grapita entre la rosca como para que no se empiece a gastar la batería. ¿Alguno de ustedes lo ha hecho? ¿O ya es muy viejo para ustedes eso? No, sí es muy viejo. Muy bien. Otro ejemplo. Todo el mundo ha comprado un celular, ¿cierto? Sí. Perfecto, muy bien. El celular, ¿qué hacen cuando le van a poner su mica original o el cristal templado que ayuda a proteger la pantalla? Le tienen que arrancar un plastiquito que va a proteger la mica o el vidrio del cristal momentáneamente, ¿cierto? Le arrancan el pedacito de hule y luego le ponen la mica de cristal. O cuando compran algo nuevo, traen unos plásticos cubriéndolo. El clip va a tener la función de esos plásticos, va a mantener estable el retículo endoplásmico y va a proteger la parte variable del receptor. Es una analogía. Entonces lo empacan en el retículo endoplásmico, así como empacan sus paquetes de Amazon, y lo mandan a fusionarse con el fagolisosoma. Una vez que llega al fagolisosoma, ya no necesita el clip que lo estabilice porque ahí se va a introducir el péptido. Entonces el clip es degradado y una vez que es degradado puede introducirse el péptido. Ya que se introdujo el péptido gracias a este recambio, ahora sí el receptor sale al ambiente y va a quedar pegado en la membrana de la célula. ¿Qué va a tener? Un pedacito de la bacteria que entró, o del virus que entró, o del patógeno que entró pegado. Y ese pedacito puede ser variable, ese va a ser un antígeno. Se acordarán que ya vimos que son antígenos. Hoy lo vamos a retomar porque es un tema muy, muy importante. ¿Queda clara esta parte de la explicación? Sí. Ok, si queda clara, se las numeré para que fuera más clara. El primer paso sería la captura del antígeno externo o exógeno gracias a fagocitosis o endocitosis o pigmocitosis, cualquier mecanismo que permita que entre el antígeno. Una vez que ya fue introducido y degradado, se va a procesar en el endosoma y lisosoma. ¿Para qué? Para que se degrade, se complete la fagocitosis. Una vez que ya fue degradado, por otra parte se va a estar montando en el retículo endoplásmico la estructura base del MHC de clase 2. Va a tener una cadena asociada que se va a llamar una cadena invariable, que va a ser la primera proteína que lo va a estabilizar. Voy a permitirme regresar a la diapositiva anterior y la cadena invariable vendría siendo esta. Una vez que la cadena invariable ya lo estabilizó, se va a degradar para dar lugar a que el clip lo estabilice nuevamente. Entonces el clip va a ser la molécula clave para estabilizar el retículo endoplásmico. El retículo endoplásmico junto con el clip se van a mandar al endosoma y ahí el clip va a ser sustituido por el péptido que está entrando o que fue degradado en la fagocitosis, para finalmente mandarlo a la membrana y ahí tenga un contacto directo con las células CD4. Entonces, si se dan cuenta, este es el proceso puntual por el cual se van a generar el ensamblaje, la carga y la expresión del MHC de clase 2 en la membrana de las células. Y les voy a dar unos minutos para que lo copien porque esto sí es muy importante. Paso 1, la fagocitosis o la entrada del antígeno. Fase 2, el procesamiento de este antígeno. Si es un antígeno complejo o compuesto por muchas proteínas, pues que quede lo más lineal posible en el endosoma.
Paso 3, la síntesis del MHC de clase 2 en el retículo endoplásmico. Esa síntesis va a iniciar con el paso 4, la asociación de una cadena invariable, o invariante más bien. La 5 va la degradación de esa cadena y el reemplazo por el clip. Y el 6, el reemplazo del clip por el péptido. Esto ya va a darse en el endosoma. Para finalmente transportar en el paso 7 el receptor con el péptido a la membrana y este tenga una función biológica. ¿Qué función biológica? Básicamente, la función biológica va a ser tener ese receptor MHC de clase 2 disponible para interactuar con un linfocito T CD4. Muy bien. Yo sé que ahorita tienen todo el mundo un dispositivo electrónico, hay gente muy tecnológica que toma screenshot, lo va acomodando en líneas, etcétera. Yo les recomiendo que hagan el ejercicio mano-cerebro para que vayan puntualizando estos puntos. Entonces, les voy a dar sus segundos para que lo empiecen a redactar, chicos. Igual que en la clase, si me voy muy rápido, usted está en todo el derecho en decirme, ¿sabe qué, profe? Va muy rápido. Ya deténgase. O déjeme copiar o explíqueme otra vez ese punto. Doc, ¿Sí? ¿puede repetir otra vez lo de la función biológica? La función biológica, sí. Ajá. El MHC de clase 2, su función biológica es mostrarle estos péptidos al linfocito T CD4 y este linfocito T CD4 cooperador se puede activar produciendo citocinas. Esa es la función biológica. Gracias. De nada, Roxana. ¿En el complejo histológico de clase 2 no se pueden activar los linfocitos de clase 4? Como los linfocitos de clase 4, los CD4, sí, se activan los CD4. ¿Pero hay otra forma de activarlos o se necesita forzosamente el complejo histológico de clase 2? Ok, esa es una muy buena pregunta, Denis, porque los linfocitos T son como la piedra angular de la inmunología. Todo el mundo que hablaba de inmunología hace 10 años hablaba de linfocitos, pero en realidad es que son un poco torpes. ¿A qué me refiero con que son un poco torpes? A diferencia de todas las demás células de la respuesta inmune que hemos visto, como macrófagos, dendríticas e incluso los mismos linfocitos B, los linfocitos T no reconocen antígenos conformacionales. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo una bolita de papel, el linfocito T la necesita lineal para que lo pueda ingresar. Así es como las máquinas de los centros comerciales que le meto el billete y le cuesta trabajo reconocerlo cuando pagan el estacionamiento o cuando van a sacar una bebida de una máquina, lo reconoce y luego lo deja entrar. Así de limitado está el repertorio de los linfocitos T para reconocer antígenos. Pero los linfocitos B, los macrófagos y otras células pueden encontrar moléculas conformacionales, o sea, en el estado que sean, romperlas y ellos lo vuelven lineal. Entonces, básicamente, todas las demás células chambean para que el linfocito T pueda reconocer esa proteína ya lineal, ya bonita. Entonces, es difícil que un linfocito T reconozca por sí solo un antígeno, porque no son muy buenos reconociendo antígenos que vienen en forma nativa y casi todo está en forma nativa. En la naturaleza, rara vez está algo conformacional, más bien lineal, porque porque es inestable a nivel metabólico, ¿no? Algo que esté muy lineal es muy susceptible a que se rompa por temperatura, enzimas, cualquier cosa. Entonces, básicamente, son un poco torpes. Necesitan que ya todo esté listo para que ellos trabajen. Ok, entonces básicamente necesitan de las otras moléculas para poder tener su función. Exactamente, necesitan de otras células, principalmente células presentadoras de antígeno, porque por sí solos son, sí se puede teóricamente, pero es muy complicado que lo logren.
Vale, gracias. De nada. Muy bien. Si ya no quedan dudas, vamos a pasar al siguiente ejemplo. Entonces, para que se active el MHC de clase 2, ¿qué se requiere? Se requiere que una célula, principalmente una célula tiene MHC, que puede presentar MHC, fagocite, endocite o haga pigmocitosis para introducir un antígeno. Ese antígeno se ha degradado o se ha vuelto a una manera lineal que sea más simple. Y una vez que ya está simple, se una al MHC de clase 2, rompiendo la cadena invariable, que luego queda como el clip, y este clip va a ser sustituido por ese antígeno pequeño para poder ser presentado. Una vez que es presentado, el TCR del linfocito CD4 ahora sí lo puede reconocer ya cuando está muy, muy pequeño, muy lineal, muy bien, y puede activarse. De alguna otra manera sería muy complicado que se activaran los linfocitos T. Son bastante poco eficientes en esa parte. Pero por otra parte es un mecanismo de control para que los linfocitos T no se estén activando específicamente, porque eso llevaría a problemas autoinmunes. Entonces todo tiene un porqué en esta vida, y ese es el porqué de que los linfocitos no se activen tan fácilmente. Muy bien, entonces estos pasos ya los tienen anotados. Seguimos. Ahora sí, ¿cuáles son las células presentadoras de antígeno por excelencia? Les dije que macrófagos, dendríticas y linfocitos B. Esto ya lo habíamos visto, lo hemos visto y lo seguiremos viendo porque es muy importante. Que su función principal es expresar MHC de clase 2, capturar antígenos externos y presentárselo a los linfocitos de CD4. Igual ya lo habíamos visto. ¿Sí? Principales células presentadoras de antígeno, aunque les mencioné que en algunas especies particulares pueden variar, pero esas son las 3 más conocidas y las 3 que les pueden preguntar en cualquier tipo de prueba, si es que deciden dedicarse a esto o se dedican a otra cosa o si hacen extraordinario o cualquier cosa. Esas 3 son las que tienen que recordar. Muy bien. Sí, las células de la microglía también tienen MHC de clase 2 y ellas pueden presentar también antígenos, pero es un poquito diferente el asunto, porque de la microglía no hay un equivalente para los linfocitos T, entonces tienen que salir. Es un poco más complicada la inmunología a nivel central, pero sí presentan MHC de clase 2. Muy bien. ¿Cuál va a ser la importancia biológica de que se exprese un MHC de clase 2? Básicamente, activar a los linfocitos CD4 que tienen funciones muy, muy particulares, ya lo vimos. Perfil TH1, TH2, TH17, T regulador. Y básicamente estos linfocitos CD4 van a producir citocinas particulares dependiendo del perfil en el que estén, que van a ser necesarias para la activación de una respuesta inmune eficaz contra cada patógeno. Recuerden que si es un patógeno extracelular, un TH17. Si es un intracelular, TH1. Si es un parásito, TH2, por ejemplo. Si hay mucha inflamación, TH10. Entonces, cada perfil o cada activación de un linfocito es específica para destruir una amenaza en específico. Por eso es que la inmunidad adaptativa es tan específica. Esto también puede ayudar a la coordinación de la respuesta humoral, que habíamos acordado que la humoral era la producción de anticuerpos básicamente mediado por células B que maduran a células plasmáticas, y la respuesta inmune celular, que va a estar dada por linfocitos T, CD4 y CD8. Entonces, básicamente, esto va a ayudar a converger la inmunidad adaptativa como tal. Vamos a ver en un futuro que para que convivan estos dos tipos de inmunidad tiene que haber algo que se llama interacción BT, donde el linfocito B tiene que presentarle un antígeno al linfocito T y el linfocito T produce citocinas y esto se retroalimenta en una reacción en cadena que amplifica la respuesta inmune y el linfocito B se vuelve muy bueno produciendo un tipo de anticuerpo en particular y el linfocito T se retroalimenta para que pueda producir más citocinas. Entonces como una ayuda que se dan entre los dos, como convenio en el que los dos salen muy beneficiados y montan una respuesta muy, muy benéfica. Si no se da esa respuesta BT, la respuesta inmune es un poquito más blanda, es un poquito más escueta y no se da una respuesta inmune duradera. A veces ni siquiera hay células de memoria o en algunas veces ni siquiera hay cambio de isotipo en las inmunoglobulinas. Lo vamos a ver después, pero es para que se den una idea de la importancia biológica de los MHC2 en este tipo de procesos. Y obviamente que se dé una respuesta inmune completa que involucre respuesta humoral, respuesta celular y activación de CD4, va a ser eficaz para destruir bacterias, parásitos y cualquier otro agente extracelular que sea de importancia o que esté presente en este tipo de infecciones.
Para saber a qué te refieres, necesito saber cuál es el tipo de infecciones. Ya está respondiendo mi celular. ¿Ya ven? Me ponen más atención. ¿Vamos bien? Sí. Excelente. Confíen ustedes porque esto es como la Ouija. Yo les hablo y ustedes saben si me contestan o no. Muy bien. ¿Cuál va a ser la conclusión del MHC de clase 2? El MHC de clase 2 básicamente nos va a servir para presentar patógenos extracelulares. ¿Sí? Algo que está fuera de la célula. MHC de clase 1 era para presentar patógenos intracelulares y antígenos intracelulares. El MHC de clase 2 para patógenos extracelulares y antígenos extracelulares. Y esto va a ayudar a que las células presentadoras de antígeno activen la respuesta de los linfocitos T, CD4, iniciando con una respuesta inmune combinada y concreta que ayude a la ósmosis, a la homeostasis del organismo y se mantenga todo regulado. ¿Sí o no, chicos? Sí. Sí. Perfecto. Voy a hacer una pequeña pausa y voy a preguntarles, ¿quién de ustedes ya empezó con su tarea de la infografía? ¿Qué han leído? ¿O ya leyeron lo de los premios Nobel que se ganaron hace unos días, la semana pasada? No puede ser, la decepción. Sí. ¿Sí? A ver, Jimena, ¿qué has leído de los premios Nobel? ¿Por qué lo dieron? Habla sobre la tolerancia inmune periférica y Ajá. que descubrieron que hay unas células que se llaman células T reguladoras, que son las que indican o evitan que los linfocitos ataquen a los tejidos, ¿no? Sí, que empiecen a atacar y reconozcan como extraños a, pues sí, a las células y a los tejidos del propio cuerpo. Excelente, muy bien. Tu fan, Jimena. Muy bien. Esto es súper importante, ¿por qué? Porque nos meten en la cabeza la idea de que la respuesta inmune es un soldado o es un ejército que se encarga de mantenernos a salvo de cosas externas. Pero básicamente estamos viendo que en realidad es una sociedad de células y en todo caso si fuera un ejército sería un ejército que nos mantiene a salvo de lo externo, pero también de lo interno. Y su principal función no es buscar problemas o destruir patógenos. Su principal función es mantener una homeostasis, o sea, un balance entre los patógenos y nosotros. Nuestro propio organismo nos puede llegar a destruir o los patógenos nos pueden ayudar a destruir. Pero básicamente la respuesta inmune se trata de mantener una homeostasis entre todos. Tanto así que reconocemos la microbiota como algo favorable y no la atacamos como si fuera un patógeno. Entonces son varios factores, pero esa tarea está enfocada para que entiendan o más bien visualicen cómo es que la respuesta inmune no tiene un papel siempre destructor, ¿no? Sino más bien regulador. Todo tiende a equilibrarse y no a atacar algo nuevo. Muchas gracias. Entonces, si no han hecho su tarea, les recomiendo que la hagan, esfuércense en su infografía y les dejé unos lineamientos que van a ser evaluados. Ya los leerán a detalle los lineamientos, pero muy bien. Muchas gracias y seguimos. Recapitulando. El MHC de clase 1 va a reconocer péptidos internos que van a ser degradados de proteínas viejas o de organelos viejos o de cosas que ya no funcionan tanto en la célula. Van a pasar gracias al TAP al retículo endoplásmico, se cargan en el MHC de clase 1, que se manda a aparato de Golgi para poder ser empaquetado y mandado a la membrana, y en la membrana va a tener la función de presentar células propias. Si la célula es funcional, las células no tienen ninguna anormalidad, ya sea que se hayan transformado en una célula carcinogénica o que esté infectada con algún virus o bacteria intracelular, va a pasar desapercibida, pero si está enferma, infectada o transformada, la célula CD8 va a reconocer este MHC de clase 1 y lo va a destruir a toda esa célula. Por otra parte, tenemos el complejo de presentación del MHC de clase 2, que va a suceder en células presentadoras de antígeno profesionales, donde estas células presentadoras de antígeno pueden fagocitar la mayoría de ellas o algunas otras captar antígenos externos. Van a generar el MHC de clase 2 en el retículo endoplásmico, lo van a cargar con el clip, lo van a mandar a este receptor o a este endosoma, van a combinar el receptor con el péptido que van a cargar y lo van a mandar al exterior para reconocer bacterias extracelulares o cualquier otro antígeno que haya sido fagocitado o captado del ambiente.
Básicamente estos van a reconocerse por linfocitos T de clase CD4 y esto va a permitir activar una respuesta inmune eficaz. Entonces básicamente fue el compendio de lo que hemos estado viendo en estas clases. Este es otro compendio. Digo, esto estaba diseñado para que ustedes lo describieran. Ya lo describí, entonces no le voy a poner mucha atención. Ahora, ¿qué otras funciones tiene el MHC aparte de ayudarnos a mantener o indicarnos a nuestra respuesta inmune si tenemos una infección intracelular o extracelular o endógena o exógena? Pues el MHC tiene muchas funciones a nivel biológico. O sea, esas son las principales desde un punto de vista molecular y simple, inmunológico, pero se ha visto que los MHCs tienen particularidades incluso en la selección de pareja. Seguramente ustedes han escuchado de que la persona que les gusta les atrae su olor, y si no lo han pensado, lo han imaginado, así de, ay, pasó ese individuo que me agrada o esa individua que me agrada y huele rico, ¿no? Tiene un no sé qué sé yo, que su olor me atrae. Hay artículos científicos que demuestran que el MHC está involucrado en la elección de pareja. ¿Y esto cómo se da? Ustedes recordarán que les dije que nuestros MHC están constituidos por genes paternos y genes maternos que se reordenan, se vuelven polimórficos y producen un MHC particular combinando genes de padre y madre. Entonces, desde un punto de vista biológico, tener genes o MHCs de clase diferentes a los que ya tengo o a los que tienen mis antecesores, biológicamente me da una ganancia. ¿Por qué? Porque si yo hago una recombinación genética más amplia, yo tengo una mayor probabilidad de que mi descendencia tenga un repertorio más amplio de genes, reconozcan más antígenos y no se mueran biológicamente hablando, ¿no? Es como la naturaleza siendo sabia. Entonces eso de que que a alguien les gusta cómo huele probablemente se relaciona a que tienen MHCs diferentes a los de ustedes y es un buen candidato a formar una progenie con ustedes, ¿no? A tener una descendencia con genes diferentes que fortalezcan la variable genética. Y van a describir, suena muy romántico lo que nos está diciendo Doc, pero ¿de dónde salió esto? Pues a alguien en los 90s, 2000s se le ocurrió probar esta hipótesis. O sea, eso ya se había visto, que hay alguien que te agrada o te gusta y el olor te agrada o te gusta. Está muy compaginado. Entonces dijeron, ¿cómo probaremos que eso está pasando? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué hubieran hecho para probar que el MHC está relacionado con los olores? Poner a oler gente para ver a cuál responde mejor. Exactamente, Denis. Pusieron a oler gente, pero no fueron gentes así aleatoria. Empezaron con un experimento pequeño y consiguieron parejas de personas casadas. Entonces pusieron a los señores o a los hombres a hacer ejercicio y a las mujeres les vendaron los ojos. Entonces hicieron que los hombres levantaran su parte de su axila y pasaron a las mujeres a que olieran el olor corporal de todos sus individuos que acababan de tener o hacer ejercicio. Y la mayoría se correlacionó con sus parejas, o eso marcó el primer experimento. Una vez que lo hicieron a mayor escala, hicieron un ejercicio similar, pusieron a gente a fomentar su olor, a hacer actividad física para que tuviera un olor natural mejor, les prohibieron usar jabones y eso a la hora de días previos para poder hacer el experimento, y posteriormente los empezaron a muestrear, ¿no? Dijeron, a ver, las mujeres con los ojos cerrados van a oler a individuos que acaban de hacer ejercicio y van a poner su reporte. Y posteriormente les pusieron unas tablitas con este individuo, cómo se te hace, ¿no? ¿Cuánto le das del 1 al 10, básicamente? A poner qué tan predisponentes estaban de que formaran una posible pareja con ellos. Y se correlacionó que las mujeres veían atractivos a las personas que les había agradado su olor. Entonces eso de los gustos no solamente está dado por la parte visual, también está dado por la parte olfativa. Y no solo por los MHC, sino también por otros receptores, algunas feromonas y algunos otros componentes químicos que atraen o hacen o fomentan esta atracción hacia una posible pareja. Entonces básicamente se descubrió que los MHCs están o pueden ser detectados por olores, y estos tienen una correlación directa con una posible formación de un vínculo afectivo, con el objetivo de tener descendencia con MHCs más variables.
Ya ven que la inmunología lo está explicando, no es que tenga un no sé qué, qué sé yo, es que su MHC es diferente al tuyo y por lo tanto lo ven como un candidato o candidata viable para procrear. Muy bien. Entonces teníamos el ejercicio, ponían a las personas o a las mujeres a olerlos y luego se hacían su test de qué tan guapo estaba o qué tan feo estaba. ¿Creen que sea el único caso donde los MHC jueguen un papel con los olores? No, yo creo que hay otros casos. Muy bien, Denise. Hay otros casos. Pues en los animales también ha sido descrito que la presencia de estos, detección de olores de particulares de individuos fomenta una variabilidad genética y favorece que haya un deseo de emparentamiento y una progenie variable genéticamente hablando. Entonces, esto está dado por feromonas, por algunas otras tipos de compuestos químicos, pero el MHC también juega un papel importante y también ha estado estudiado en los animales. Ellos tienen su bulbo olfatorio que está muy desarrollado y cuando detectan un olor que les favorece entran en signo de fleme o manifiestan otras conductas sexuales que o que nos indican que están interesados sexualmente en el otro individuo. Y esto está dado básicamente por la detección de olores. La recombinación genética es tan importante que el MHC también puede predisponer si haya o que haya ausencia o presencia de alguna enfermedad. Particularmente todo el mundo ha escuchado de los demonios de Tasmania. Los demonios de Tasmania son mamíferos que viven en Tasmania, o sea, en una isla cerca de Australia. Y estos tenían la característica de que comen mucho, tienen un aspecto violento, etcétera, 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 pero están delimitados a estas zonas isleñas del sur de Oceanía. Estos animales estuvieron en peligro de extinción. ¿Por qué? Porque al estar tan cercanos unos a otros tenían un intercambio genético muy reducido y no desarrollaron una gran variación de los MHCs. ¿Esto que generó? Generó que la variabilidad genética fuera poca e empezaron a generar enfermedades que se predisponían o que se generaban particularmente en algunos individuos. Particularmente la presencia de tumores que se podían transmitir por contacto directo fue uno de los fenómenos que resultó o de las enfermedades que se predispuso por la poca variabilidad genética. Entonces los individuos, al ser rasguñados o tener contacto directo con otro de estos individuos, podían enfermarse y podían morir porque su variabilidad genética era tan reducida que no tenían mecanismos adecuados para controlar estos tipos de tumores. Entonces es uno de los riesgos de no tener una variabilidad genética a nivel de MHC en ciertas estirpes de animales. Muy bien. Los MHCs también tienen otras funciones, aparte del olor, aparte de necesitar ese recambio genético para poder tener una variación importante y reconocer antígenos, también están ampliamente relacionadas con el rechazo a trasplantes. Eso lo hablamos la sesión pasada que tuvimos sesión presencial y hablábamos que podía haber dos tipos de trasplantes, más bien dos tipos de rechazo al trasplante, rechazos agudos y rechazos crónicos. Hablábamos que los rechazos agudos se dan cuando el MHC de clase 1 reconoce el tejido que acaba de ser trasplantado como extraño y monta una respuesta citotóxica contra las células del tejido. Eso hace que en pocos días el tejido vaya muriendo por apoptosis y se destruya. Se monta también una respuesta adaptativa que se involucra o que involucra también la presencia del MHC de clase 2 y esto termina de fastidiar al tejido. O hay casos en el que el MHC de clase 2 es reconocido, es activado y presenta proteínas particulares como extrañas y genera una respuesta un poco más crónica de rechazo, sobre todo cuando lleva una previa destrucción de tejidos al principio. Entonces, en este tipo de rechazo al trasplante participan células NK principalmente, que no son células adaptativas, pero reconocen MHC de clase 1. Participan CD8, que son células muy, muy específicas para la activación del potencial citotóxico, y pueden participar ya de una manera un poco más larga las células CD4 para rechazar estos trasplantes. Muy bien. Aquí tendríamos un esquema de cómo se da una respuesta de rechazo a trasplantes.
Y podemos ver que el primer factor es cuando el MHC de clase 1 es diferente, las células TSD8 empiezan a reconocerlo y lo empiezan a destruir, los linfocitos NK también lo reconocen como extraños, lo empiezan a destruir, y por otra parte toda la generación de esta destrucción permite que células presentadoras de antígeno reconozcan estos antígenos como externos, los procesen, activen un MHC de clase 2, viajen a un ganglio linfático o un nódulo linfático o un órgano linfoide secundario, presenten el antígeno al linfocito CD4 y monte una respuesta adaptativa ya más crónica que genera un rechazo total del trasplante. Incluso hay activación de linfocitos B, producción de anticuerpos y se lleva a la destrucción total del injerto. Esto principalmente por una incompatibilidad en el MHC de clase 1. ¿Esto queda claro? No quiero que se aprendan todo el esquema, pero quiero que sepan cuáles son los principales puntos que pueden inducir en la activación o en la producción de estos rechazos a los trasplantes, y sobre todo que están mediadas por el MHC. Muy bien, si queda claro, vamos a seguir y vamos a hablar de antígeno. Ya les había dado una clase ligera de qué son los antígenos. El día de hoy vamos a terminar de estudiar qué son los antígenos y por qué son tan importantes para nosotros. ¿Qué era un antígeno? ¿Quién me recuerda? Bueno, aquí está la definición. Un antígeno es una sustancia capaz de inducir una respuesta del sistema inmunitario y por lo tanto producir una respuesta inmune. Básicamente es una proteína principalmente o alguna molécula capaz de inducir la respuesta inmune. Y si se habían puesto a pensar de dónde viene la palabra antígeno, viene de antibody generator. Pues básicamente las primeras personas empezaron a considerar antígenos sustancias que podían producir anticuerpos. Entonces, la palabra antígeno viene derivada de antibody generator, antígeno. ¿Sí? Así como cuando está el perrito de TikTok y dice, ¿de dónde vendrá la palabra pantalón? ¿Será porque va desde la panza hasta los talones? Así, antígenos. La persona que lo escribió fue el mismo razonamiento. Entonces, su nombre deriva de su capacidad de producir una respuesta inmune adaptativa que conlleva a la generación de anticuerpos. Muy bien, esta descripción ya la tenía, entonces vamos a continuar. Para definir algunos otros aspectos, vamos a ser muy puntuales en las definiciones de algunos otros términos, como inmunógeno. ¿Un inmunógeno y un antígeno son lo mismo? No. ¿Son parecidos? Sí. ¿Todos los antígenos o todos los inmunógenos son antígenos? Sí. ¿Todos los antígenos son inmunógenos? No. Entonces ahorita vamos a ver las diferencias. Un inmunógeno va a ser un antígeno capaz de inducir la producción de anticuerpos como tal, que fue la primera descripción que le dieron al antígeno. Solamente los inmunógenos capaces de inducir anticuerpos se les va a considerar antígenos. Si no producen anticuerpos, pueden activar una respuesta de linfocitos T citotóxicos, una respuesta humoral. Pero si no pueden hacer esas dos cosas, entonces no son considerados inmunógenos. ¿Esto qué quiere decir? Que hay antígenos que sí pueden inducir una respuesta inmune, pero esto no lleva precisamente a la producción de anticuerpos o activación de células T. Entonces no son inmunógenos como tal. ¿Queda clara la diferencia, chicos? A mí no me queda claro. Ok, Sergio. Vamos a decirlo de alguna otra manera. Tenemos todas estas proteínas de una bacteria. Estas proteínas circulares son capaces de ser reconocidas por una célula presentadora de antígeno, se activa momentáneamente, pero después ya no sigue con todo el proceso de presentación, de activación de linfocitos T, no promueve una producción de anticuerpos. Entonces, ¿es un antígeno? Sí, porque potencialmente puede ser reconocido por el sistema inmune y producir una respuesta inmune local, por ejemplo. Pero no es un inmunógeno porque no va a llevar a la producción de anticuerpos. ¿Se acuerdan cuando les hablé de las vacunas? Que les dije que las vacunas necesitaban de un adyuvante para poder ser inmunogénicas. Sí. Y que les dije que los adyuvantes podían ser sales de aluminio o proteínas de Mycobacterium, que las llaman adyuvante de Freud, adyuvante completo o incompleto de Freud, dependiendo si tiene o no tiene
todos los componentes de la micobacteria, pues básicamente el adyuvante podría considerarse como un antígeno porque induce una respuesta inflamatoria local, pero no es procesado por la respuesta inmune. Entonces, básicamente, un antígeno es aquella sustancia capaz de producir o activar la respuesta inmune, pero un inmunógeno particularmente solamente va a ser aquel que genera una respuesta inmune y esto conlleva la producción de anticuerpo o a la activación de linfocitos T. Entonces va de nuevo. Los antígenos o todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunogénicos, por decirlo de alguna otra manera. Ahora sí queda un poquito más clara o sigue igual de poco claro. Y por ejemplo, en una alergia, el objeto que te está causando la alergia, ¿eso sería un inmunógeno? Si lleva a la producción de inmunoglobulinas, por ejemplo, IgEs, que son las que se participan en la alergia, sí. ¿Y cómo lo veríamos? O sea, bueno, ¿cómo te darías cuenta que esa molécula es inmunógena? Ahí particularmente tendríamos que medir anticuerpos. Pero en el caso de las alergias, si lleva estos problemas de anafilaxia y problemas como más, bueno, si ya es una alergia que es una hipersensibilidad tipo 1, sí es inmunogénico. Pero ahí tenemos que tener cuidado porque no es inmunogénico para todas las personas, solamente para ti. Ok, entonces es individual para cada individuo. No, o sea, se usa el término inmunógeno cuando es capaz, como en todos los individuos, hacer o producir una respuesta completa. En los individuos que tienen alergia se consideran individuos atípicos y ahí entra como un poquito más de rigor en los términos. Es un poquito diferente, pero siendo muy puntuales sería ese el principio. Ahora me quedó un poco menos clara. Ok. Estoy buscando un ejemplo para poder aclararlo mejor. Imaginemos que un antígeno es esta pluma. Y la capacidad o la característica para que este antígeno sea inmunogénico o sea considerado un inmunógeno es que pueda escribir. Si yo escribo aquí, ya considero que el antígeno es inmunogénico, por lo tanto lo considero un inmunógeno, ¿sí? Ya puedo escribir. Pero si yo tengo la base de la pluma y la pluma le falta la parte con la que escribe, sigue siendo un antígeno, ¿sí? Sigue teniendo la forma, sigue se pareciendo, sigue siendo similar, pero no puede escribir. Entonces, aunque sí parece un antígeno, ya no es inmunogénico porque ya no tiene la función de activar la respuesta inmune. Imaginemos que la escritura es la producción de anticuerpos, la activación de células de memoria y el desenlace de la respuesta inmune adaptativa completa. Ok, sí, ahora ya me quedó un poco más claro. Perfecto, muy bien. Entonces, básicamente, todos los antígenos son sustancias que pueden activar una respuesta inmune local o completa, pero solo los inmunogénicos o los inmunógenos son los que pueden activar la respuesta inmune desde el inicio hasta la producción de anticuerpos o activación de linfocitos T, que sería como la última parte para resolver un agente patógeno. Muy bien. Entonces, este inmunógeno, por lo tanto, tiene la capacidad de inducir una respuesta inmune completa. ¿Y a qué le vamos a llamar completa? Que genere células T activadoras y de memoria y genere células plasmáticas que producen anticuerpos y células B de memoria. Entonces, básicamente, eso es cuando ya acabó toda la respuesta inmune. Genera una respuesta humoral mediada por anticuerpos, mediada por células plasmáticas y genera una respuesta inmune mediada por células T. Entonces, básicamente, cuando cumple esos requisitos, se puede llamar inmunógeno. Para fines prácticos, ustedes pueden seguir usando el término antígeno en clases, pero si les llegan a preguntar la diferencia entre un inmunógeno y un antígeno, saben que el inmunógeno completa la respuesta inmune y el antígeno puede completarla o puede que no la complete, que solo sea una inflamación local o una inflamación inicial que no termine en esto. Algunos antígenos de los que hemos hablado son los componentes de los patógenos. Por ejemplo, aquí tenemos la imagen de una bacteria. Un antígeno podría ser la membrana celular, estas proteínas de la membrana, el antígeno F de las bacterias, el antígeno K de la cápsula, el antígeno O de la pared celular, el antígeno H del flagelo, las enzimas, los ácidos nucleicos. Y aquí yo por experiencia les podría decir que aunque todos estos componentes son antígenos, los ácidos nucleicos, por ejemplo, no son muy inmunogénicos. ¿Por qué? Por lo general no tienen la capacidad de inducir una respuesta inmune completa. Los lípidos y los carbohidratos por sí solos, sin que estén acompañados con una proteína, tampoco son buenos inmunógenos. Entonces,
para que haya una respuesta adecuada, tienen que tener un componente proteico. Entonces, sí son antígenos, pero no son inmunógenos como tal. ¿Sí? Ahora creo que queda un poco más claro el término, según yo, en mi cabeza. Muy bien. ¿Qué otros antígenos pueden existir? Pues depende del agente patógeno. Por ejemplo, en los virus, algunos de los antígenos importantes son las proteínas que conforman al virus o lo protegen, algunas proteínas de la cápside, como la proteína M, N, obviamente dependiendo del tipo de virus, las proteínas dentro o en la cubierta del virus. Algunos antígenos menos expuestos son los del material genético, por ejemplo, que están guardados en la parte interna, o algunas proteínas que son metabólicas que no tienen una forma o una función estructural, ¿sí? Entonces esos podrían ser buenos antígenos. Habíamos hablado también de los epítopos. El epítopo van a ser o determinantes antigénicos, que puede ser como su nombre elegante, son partes específicas del antígeno que son los que son reconocidos por la respuesta inmune. Y habíamos puesto un ejemplo similar. Todo este es mi antígeno, mi determinante antigénico, entonces va a ser solamente la parte de la punta de la pluma o la parte donde está este monito en la esquina. Entonces, dentro de todo el antígeno, solo una porción pequeña de entre 15 a 25 aminoácidos va a ser el epítopo. Cada tipo de antígeno puede tener uno, dos o más epítopos diferentes y pueden ser variables. Entonces, cada antígeno tiene epítopos propios y únicos, obviamente dependiendo de la naturaleza del antígeno. Tiene una capacidad para montar una respuesta inmune adaptativa y existen epítopos conformacionales, o sea, como les escribí con la hojita, que tienen una forma nativa, o sea, tienen una función. Esta hojita tal vez así doblada tenga una función cuando empalma con mi mano, o pueden ser lineales, como lo que pasaba con los linfocitos T cuando se los explicaba. ¿Queda clara que es un epítopo ahora sí? Sí. Perfecto. ¿Ya le puedo cambiar? No. No, muy bien. You make me feel like Listo, ya le puede cambiar. Perfecto, gracias. Entonces vamos a ver la diferencia entre epítopos lineales y epítopos conformacionales. Habíamos dicho que el epítopo es una fracción pequeña del antígeno. En esta cadena de antígenos que vemos que está aquí doblada, tenemos estas tres bolitas rojas que serían el epítopo. O sea, de toda esta cadena naranja larga, solo las tres bolitas rojas van a ser el epítopo. Y básicamente van a ser reconocidas por anticuerpos. Este epítopo va a ser lineal. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, sus proteínas, así como van, son reconocidas por el anticuerpo sin necesidad de romper el antígeno completo. Estaba en esta forma de M que se mantiene y el antígeno en esta proporción que no está doblada está siendo lineal y es reconocida. Eso le vamos a llamar epítopo lineal. Cuando el epítopo está de manera constitutiva, o sea, un aminoácido y el otro en la cadena de aminoácidos que van se mantiene de manera continua. Dicho de otra manera, son epítopos cuyos aminoácidos son secuenciales cuando son reconocidos por un anticuerpo. Entonces aquí tenemos 1, 2 y 3 que son reconocidos. Cuando el epítopo es discontinuo, quiere decir que participan aminoácidos de diferentes porciones de la proteína, pero por la conformación de la proteína pueden ser reconocidos por el anticuerpo a la vez. Entonces aquí podemos ver que 1, 2, 3, 4, 5, el aminoácido 6
y el aminoácido 14 son los únicos que van a funcionar como epítopo. Y si esta proteína cambia de conformación, ya no va a ser inmunogénica. Entonces, este epítopo es discontinuo y este es lineal. Esas son las diferencias. Aquí los 3 aminoácidos estaban consecutivamente marcados y aquí son 2 aminoácidos diferentes que estaban en una porción diferente, pero por el acomodo de la proteína completa, el antígeno quedó en esa disposición. Muy bien, chicos. Ahora, para llamarle a esta estructura que reconoce al epítopo, vamos a utilizar el término parátopo. Sí puedo. Ahí no sé qué le quieran ver, pero véanla. ¿A esa era la que querían que le regresara? ¿O a la anterior de eso? ¿A esa? Ok. Entonces sigan copiando. Muy bien. Entonces, a esta porción que se mantiene del anticuerpo que va a reconocer directamente al epítopo, la vamos a llamar parátopo. Entonces, podemos definir parátopo como la región específica del anticuerpo que se va a unir al epítopo. Tenemos la imagen de la derecha, podemos ver que hay un antígeno, en el antígeno tenemos un epítopo, y ese epítopo va a reaccionar con un anticuerpo, y esta fracción variable del anticuerpo lo vamos a llamar parátopo. Por si les llegan a preguntar, ya saben. Muy bien. Vamos a ver que los antígenos no siempre tienen un solo epítopo. Pueden tener más de una de sus fracciones que sea inmunogénica y a esto se le llama valencia. Entonces, la valencia de los antígenos es el número de moléculas de los antígenos que pueden unir, más bien es el número de moléculas de anticuerpos que se pueden llegar a unir a ese antígeno de manera secuencial hasta saturarlo, lo cual va a manifestar que tiene presencia de varios epítopos diferentes. Ejemplos, en la imagen de la izquierda tenemos un antígeno que tiene 2 epítopos o tiene una valencia de 2. Tiene la valencia amarilla y la valencia verde, 1 y 2. En el cuadro de la mitad tenemos un antígeno que tiene 4 epítopos libres, por lo tanto se pueden unir 4 anticuerpos. Tenemos 1, 2, 3, 4. El amarillo, el verde, el azul y el otro amarillo triangular. 4, una valencia de 4 por lo tanto. Y en la derecha tenemos un antígeno complejo que tiene una valencia de 6. ¿Esto qué quiere decir? Que tiene 6 epítopos expuestos que son capaces de ser reconocidos por anticuerpos diferentes. Entonces, la valencia de los antígenos se va a relacionar con cuántos anticuerpos los pueden rodear y básicamente nos va a indicar cuántos epítopos expuestos tienen a la vez. ¿Esa parte queda clara, chicos? Muy bien, asumiré que sí. Vamos a seguir entonces. Tenemos un antígeno, el antígeno tiene varios epítopos y en este caso tenemos varios anticuerpos que reconocen estos epítopos. ¿Qué valencia tendría el antígeno que les estoy mostrando en la pantalla? 3, exactamente, muy bien. Entonces tiene una valencia de 3 porque tiene 3 epítopos expuestos. Muy bien. Creo que el concepto quedó claro. Vamos a seguir. Dentro de los determinantes antigénicos o de estos epítopos, tenemos que hay epítopos en secuencias que pueden ser lineales,
donde la secuencia de aminoácidos o monosacáridos están seguidas. 1, 2 y 3, como mostrábamos anteriormente. Podemos tener antígenos determinantes antigénicos o epítopos conformacionales que necesiten exactamente la presencia de que esté doblada para que puedan reconocer aminoácidos en diferentes locaciones, pero en algún punto hizo que quedaran cerca. O tenemos neoantígenos, que son epítopos antigénicos que resaltan de la alteración de una proteína covalente, ¿no? Se degradó, el lisosoma lo rompió y quedó un antígeno nuevo exponiendo un epítopo particularmente nuevo que, por ejemplo, no existía antes. Ejemplo, destruyó una bacteria y había una proteína que impedía o estaba por dentro de la membrana o de la pared celular de la bacteria y no podía ser expuesta. Al romperse ese tipo de estructura y permanecer libre ahora sí el antígeno o el epítopo, este determinante antigénico se relacionaría o se consideraría un neoantígeno. Es algo que no estaba presente o disponible principalmente, estructuralmente, y una vez que se rompen enlaces y permiten como un rearreglo, se da un nuevo antígeno. Muy bien, chicos. Vamos a continuar. Esta sería la imagen de los diferentes ejemplos de antígenos que les mostré, de los más bien diferentes determinantes antigénicos que les mostré. Aquí podemos ver uno conformacional, donde si seguimos esta proteína, están en diferentes secuencias de aminoácidos, pero estructuralmente coinciden para que esta porción en dobleces rojos sean el epítopo de interés. En el determinante lineal tenemos que esta estructura seguida que está decorada de color amarillo es la importante para reconocer al antígeno o al determinante antigénico más bien. Y finalmente este neoantígeno donde tenemos una proteína que no era antigénica por sí misma, se destruyó, tuvo un recambio proteico después de que fue desnaturalizada o degradada. Y una vez que se linealizó una de sus funciones o una de sus fracciones, ahora sí mostró un antígeno que anteriormente no existía. ¿Esta parte queda clara ahora sí, chicos? Excelente. Sí, profe. Muy bien. Muy bien. Entonces vamos a seguir. ¿Qué características tenían los antígenos? Eso ya lo estuvimos viendo y lo vimos anteriormente. Primero, que sean capaces de ser procesados. O sea, Profe, ¿sí? ¿le puede regresar? ¿A esta o a la anterior de esta? Esa. Excelente. Muy bien, entonces tenemos un antígeno que están juntos conformacionalmente. Si se degradan los epítopos o los determinantes antigénicos quedan separados. Tenemos uno lineal, que si se degrada el lineal por lo general sigue siendo lineal, y tenemos un neoantígeno que se da cuando no había antígenos, pero al degradarse queda un antígeno ahora sí. Muy bien, vamos a continuar, chicos. Gracias. De nada, Roxana. ¿Qué características tienen que tener los antígenos como tal? Pues básicamente un antígeno tiene que ser capaz de ser procesado. Esto quiere decir que pueda ser degradado, presentado, por lo tanto tuvo que ser fagocitado y básicamente tiene que ser una macromolécula. Esa es la primera característica, capacidad de ser procesado. Obviamente para ser presentado en el MHC de clase 2 o de clase 1, dependiendo de qué tipo de antígeno estemos hablando.
Muy bien. La siguiente característica que tiene que tener que sea de un tamaño grande, generalmente mayor a 10 kilodaltons, que esto ya le da efectividad. Hay autores que manejan 25 kilodaltons para que sea un buen antígeno, pero con que sea mayor a 10 kilodaltons ya puede tener o considerarse como un antígeno. Habíamos hablado de una complejidad química. Habíamos dicho que las proteínas o los complejos de aminoácidos, todos esos componentes proteicos, son mejores antígenos porque son más inmunogénicos. Serían inmunógenos buenos, o sea, pueden llevar a cabo una respuesta inmune buena. Posteriormente, los polisacáridos son menos inmunogénicos, tienen una capacidad de completar la respuesta inmune de manera completa menor. De ahí los lípidos y finalmente los ácidos nucleicos son muy malos inmunógenos. Pero todos son considerados antígenos porque son sustancias extrañas al cuerpo que pueden desatar o empezar una respuesta inmune como tal. La estabilidad, ya también se los había mencionado en la clase que les di el adelanto de antígenos, tienen que ser estables durante su procesamiento, no pueden degradarse. Uno de los problemas complejos de los ácidos nucleicos, por ejemplo, es que se degradan muy fácilmente, sobre todo el RNA. Entonces, al degradarse tan rápidamente, no se mantiene estable la porción inmunogénica, por lo tanto son malos inmunógenos. Las proteínas son relativamente más estables, entonces por eso son menores inmunógenos. Y tienen que tener epítopos accesibles para poder generar una respuesta inmunogénica estable. Si tenemos una estructura donde el epítopo está oculto, no va a ser un buen inmunógeno, pero si los epítopos están libres y tiene una valencia elevada de epítopos o de determinantes antigénicos, entonces sí va a ser un buen antígeno. Muy bien, chicos. Entonces son las características principales para tener un antígeno deseable. Dentro de estas características se pueden sumar algunas otras características que vuelvan inmunogénico algo, como que sea un agente extraño, sobre todo diferente a las proteínas que mantienen al huésped o al hospedador. Entonces, que sea un agente extraño, que sea genéticamente diferente a la de el individuo que mantiene la respuesta inmune. Y también en el caso de los inmunógenos y antígenos que son utilizados como vacunas, la ruta de administración por la cual se están introduciendo tiene un rol muy, muy importante en la inmunogenicidad. Esto particularmente cuando hablamos de inmunógenos o antígenos que están utilizándose como vacunas. Lo demás del tamaño, estabilidad y complejidad, ya lo habíamos visto. La dosis también varía cuando son utilizados como vacunas. Y aquí les tengo una tablita con algunos factores como los que están, o de los que depende la inmunogenicidad de una vacuna, por ejemplo. Tenemos la dosis, si es una dosis adecuada, da una respuesta inmune adecuada. Se incrementa la respuesta inmune. ¿Qué pasa cuando la dosis es muy alta o es muy baja? Pues si es muy alta, el estímulo puede ser extremadamente alto y luego llega un proceso que se llama feedback o retroalimentación negativa, donde el estímulo es tan elevado que empiezan a decaer rápidamente los niveles de estímulo para que disminuya. Entonces, una respuesta o una dosis muy alta no siempre garantiza un buen efecto, y al contrario, si la dosis es muy baja, pues igual y no alcanza a llenar los mínimos requerimientos para ser reconocido como un antígeno y no genera una respuesta sostenida.
La vía de inoculación va a depender, en la mayoría de los casos, la vía subcutánea es mejor que la intraperitoneal y la intraperitoneal, perdón, es mejor que la intravenosa y la intravenosa mejor que la gástrica o la digestiva. Entonces, hablando de inmunogenicidad, la vía de inoculación subcutánea es de las más inmunogénicas porque hay células de Langerhans. Intraperitoneal hay varios órganos linfoides secundarios asociados cerca de la zona intraperitoneal. Intravenosa es muy agresiva y la respuesta es muy sistémica como para montar una respuesta inflamatoria eficaz. Y gástrica hay o digestiva más bien, hay una respuesta de mucha tolerancia, sobre todo porque estamos expuestos a muchos antígenos en la comida. Entonces, no es una muy buena ruta de administración de vacunas. Si los adyuvantes son de lenta liberación, esto ayuda a que haya una respuesta más sostenida, y si es de rápida liberación, se da una respuesta pues rápida y disminuye rápidamente también. Si es particulado, esto va a tardar más en degradarse y por lo tanto va a ser más difícil de obtener, pero si es soluble, se va a asimilar más rápido y va a ser menos eficiente el proceso de formación de inflamación. Y sobre todo que haya una interacción con el MHC de clase 1 o 2, dependiendo de la respuesta que querramos, va a ser eficaz. Si no hay esa interacción con los receptores MHC, pues no va a haber una respuesta rápida. Entonces les doy unos segundos para que copien eso. Muy bien, ¿cómo van? ¿Ya puedo cambiar de diapositiva? ¿O tienen alguna duda sobre los parámetros que determinan la inmunogenicidad? Muy Sí, bien, muy bien. Entonces seguimos. Vamos a tener también características generales de los antígenos, como en este caso, recordarán que en alguna clase les hablé de las capacidades de los antígenos o de los antígenos internos de algunos órganos que fueron inmunoprivilegiados. ¿Se acuerdan que les dije que no se habían generado cuando se dio la tolerancia inmune central, cuando se dio el desarrollo del producto? Sí. Entonces estos son el cristalino en el ojo, sistema nervioso central, porque está la barrera hematoencefálica, y tenemos a los testículos particularmente. En el caso de las hembras gestantes, también el producto del feto sería considerado como uno de estos antígenos externos. Entonces, todas las proteínas del organismo se consideran como, o se reconocen como propias, a excepción de estas moléculas de las que les hablé. Moléculas en el cerebro, moléculas en el ojo, principalmente proteínas en el cristalino, los testículos y la placenta y el feto como tal, que son concebidas o fueron generadas después de que se dio la inmunerancia y la tolerancia central inmune. Entonces, estos son los únicos tejidos que pueden llegar a generar una respuesta inmune aberrante y por lo tanto generar problemas de autoinmunidad difíciles de tratar.
Y les hablaba justamente de que antes los varones decidían no hacerse, pues como tal, esterilizaciones porque tenían miedo que fueran irreversibles porque se montaba una respuesta inmune contra los espermatozoides y se hacía complicado, ¿no? Los ojos tienen una órbita sellada, tienen una irrigación normal, pero si llegan a sufrir un golpe muy drástico y luego quieren reparar la zona, puede que haya desprendimiento de antígenos, sean reconocidos por la respuesta inmune y luego sean degradados. En el caso del cerebro llega a pasar situaciones similares, donde por alguna u otra razón tejido llega a ser, o antígenos cerebrales llegan a ser liberados al compartimiento sistémico, y eso puede generar que se generen anticuerpos contra estas estructuras. Y en el caso de la placenta y el feto les había hablado que tiene, bueno, depende del tipo de placentación obviamente, pero tiene que haber una inmunosupresión de tipo TH1 a nivel local para evitar que haya una expulsión del producto. Entonces, básicamente, todos los antígenos internos no son reconocidos por la respuesta inmune, a excepción de estos antígenos ocultos que se encuentran en el cerebro, ojos, testículo, placenta y feto. Vamos a hablar ahora de la complejidad química. La complejidad química va a hacer referencia a las moléculas o a su naturaleza, su naturaleza química para comportarse como antígeno. Entonces ya les había dicho que los azúcares, por ejemplo, por sí solos son muy poco inmunogénicos porque son difíciles de reconocer por la respuesta inmune. Los lípidos y ácidos nucleicos también tienen una inmunogenicidad casi nula. Y las proteínas son las reinas de los antígenos en inmunogenicidad. Proteínas primero, luego azúcares o carbohidratos, luego lípidos y ácidos nucleicos, básicamente son antígenos nulos. En el caso de los lípidos y de los ácidos nucleicos se reconocen por muy pocos receptores en el sistema, mientras que en el caso de las proteínas, prácticamente todos los receptores de los que hablábamos, todos los PRMs pueden reconocer algún tipo de antígeno proteico. Y las azúcares se reconocen por receptores que reconocen proteínas glicosiladas, se llaman, cuando la proteína tiene azúcares o algún cambio conformacional con azúcares, o por algunas otras proteínas. ¿Se acuerdan que había una vía de reconocimiento de patógenos que activaba el complemento? Y tiene unas moléculas muy particulares. ¿Se acuerdan cómo se llama? Reconocían carbohidratos. Vía de Castellón. Las lectinas, por ejemplo, son algunos de los receptores que podrían llegar a reconocer carbohidratos como antígeno principal, pero en realidad son muy, muy pocos comparados con las proteínas que pueden llegar a reconocerse. Entonces, en esta escala son proteínas, azúcares o carbohidratos, lípidos y ácidos nucleicos en escala de inmunogenicidad y en escala de naturaleza química para considerarse un buen antígeno. Y sobre todo un antígeno inmunogénico o inmunogénico. Muy bien, chicos. Continuamos entonces. Habíamos hablado de los aptenos. ¿Se acuerdan que era un apteno? Pusimos el ejemplo con las penicilinas. Los aptenos, como viene aquí en la presentación, son antígenos o son moléculas de pequeño tamaño que por sí mismas no son antigénicas, pero se combinan con macromoléculas que son proteínas propias del organismo, por lo general proteínas acarreadoras como la albúmina, y esto los vuelve inmunogénicas. Entonces tenemos el ejemplo. Les había puesto el ejemplo de las penicilinas. Las penicilinas para algunas personas son inmunogénicas, pero no porque sean inmunogénicas por sí mismas, sino porque generan aptenos. ¿Qué son estos aptenos? Pues básicamente una molécula pequeña, como el de las penicilinas, se combinan con proteínas propias del organismo, como puede ser la albúmina, y generan complejos inmunes que ahora sí son muy inmunogénicos, que es un conjugado antigénico entre el apteno y la molécula. Entonces definiríamos a los aptenos como moléculas pequeñas que no son inmunogénicas, pero se combinan con macromoléculas, lo que los vuelve altamente inmunogénicos. Y esto también, como ahorita preguntabas, Denise, son
Los aptenos no son iguales para todas las personas. Hay algunas moléculas que se comportan como aptenos en algunas personas y hay algunas moléculas que no se comportan como aptenos en algunas otras personas. Por ejemplo, hay personas que no son alérgicas a las sulfas o a las penicilinas porque no se comportaron como un apteno en ellos. Entonces va a variar dependiendo de las características genéticas de cada individuo. Los aptenos pueden ser diferentes. ¿Por qué algunas personas sí son alérgicas y otras no? Uy, esa es una pregunta que nos haría ganar un Nobel seguramente. Hay muchas razones por las que unas personas puedan ser alérgicas y otras personas no. Una de las características principales es que los receptores de linfocitos T que se encuentran en cada persona son diferentes y se generan aleatoriamente. Y se generan aleatoriamente en cantidades masivas. Se dice que hay 1 por 10 a la 18 receptores de linfocitos T posibles. Si tú te pones a pensar, no sé ni qué número seas ese. Serían como 1.000.000 de billones. 1 por 10 a la 18. O sea, es un número casi infinito de posibles receptores que se puedan generar en tus linfocitos. Entonces, aleatoriamente, en algunos de esos receptores se generan receptores que posiblemente pueden reconocer estructuras antigénicas que no deberían ser antígenos convencionales. Pero eso es hipotético. Realmente ya a nivel así puntual no hay una explicación convincente. Y ya se los había mencionado alguna vez. Si nosotros seguimos todos estos lineamientos que les estoy dando para la inmunología, posiblemente casi cualquier cosa podría ser un antígeno para todos. ¿Qué comieron en la tarde? A ver, ¿qué comiste, Denise? Una sopa de hongos y unos tacos de bistec. Ok, muy bien. El bistec, particularmente la carne de res, es proteína, son de tamaños muy grandes y son proteínas complejas. Estrictamente hablando, con todas las definiciones que les di ahorita de antígenos, serían unos perfectos antígenos y se están presentando por vía gástrica o por vía oral. Entonces, potencialmente comer bisteces de res nos podrían matar, teóricamente hablando. No pasa, ¿por qué? Porque tenemos mecanismos de regulación, porque existen las T reguladoras que nos van a ayudar de eso, porque nuestro organismo no los reconoce como antígenos. Pero no hay una explicación así definitiva que diga por qué algunas cosas que comemos nos hacen daño y algunas otras no, si tienen las mismas características químicas. Entonces son una cuestión de muchos factores aleatorios. También los receptores que tenemos nosotros para reconocer son aleatorios. Entonces básicamente es aleatorio. A unos nos tocó la mala suerte de ser alérgicos a algo y a algunas otras personas no. También seguramente han escuchado algo que se llama la teoría de la higiene y seguramente ya se los había mencionado. Y esto se los digo porque ya soy de esos viejitos que se acuerdan de cosas o les cuentan una historia 2 o 3 veces igualmente. Exacto, gracias a las T reguladoras. Esas son factores importantes. Tienen muchos mecanismos de regulación las T reguladoras. Muy bien. Y les decía esto porque les iba a contar una historia que ya les conté y ahorita ya no me acuerdo cuál es. ¿Ven? Ya mis achaques de viejito. ¿A qué iba con esto? Y por ejemplo, yo he Ajá. visto personas que nunca han sido alérgicas a nada y Ajá. de la noche a la mañana, no sé, ya son alérgicas a ciertas cosas o eso. ¿Es porque están expuestos mucho tiempo a la proteína o a lo que sea que les provocó la alergia? Hay algunas teorías que dicen que sí, que la exposición, la sobreexposición puede ser que te vuelvas alérgico. Y hay otras teorías que dicen que si no estás expuesto a algo y lo tocas por primera vez, te puedes volver alérgico. Entonces, básicamente, la gente no sabe qué está pasando. Los inmunólogos no saben qué está pasando e intentan sacar como teorías. Ya me acordé de lo que les iba a decir. Les iba a hablar de la teoría de la higiene. La teoría de la higiene habla de que para que el sistema inmune se mantenga tranquilo, necesita ser estimulado constantemente. Es como de, necesita chambear para no ponerse a hacer cosas como raras. Dentro de esta chamba es reconocer antígenos convencionales y estar procesándolos de manera constante para generar una respuesta deseable, una respuesta normal. Pero ¿qué pasa en individuos que no tienen un contacto directo con antígenos en su vida? Por ejemplo, sus mamás, algunas de ustedes les decían, ay, no juegues con tierra, te vas a enfermar, y algunas otras decían, sí, para que agarre anticuerpos. No sé qué es un anticuerpo, pero para que agarre anticuerpos. O para que agarre defensas.
Y tenían razón, las mamás siempre tienen razón extrañamente. Entonces, una de las teorías dicen que si no tienes contacto, sobre todo en etapas infantiles, cuando hay una mayor cantidad de timo y hay una mayor cantidad de producción de linfocitos, entonces no desarrollas una respuesta inmune normal. Hay personas, por ejemplo, en primer mundo, si han leído algunos reportes, la mayoría de las enfermedades son o algún tipo de cáncer o algún tipo de inmunodeficiencia, de autoinmunidad o algún tipo de alergia. Y alguna de las cuestiones que se manejan es que las personas en primer mundo tienen ya un sistema de saneación tan alto, tienen estándares tan elevados de baños públicos, agua inocua, o sea, pueden beber agua del grifo sin problema, está disponible para ser ingerida, no tienen contacto con patógenos extraños como parásitos, todo este tipo de aislamiento anatural, o sea, demasiada comodidad, vuelve al sistema inmune un poco inestable y genera mayores problemas de cáncer, autoinmunidad y alergias. Entonces dicen que algunos procesos pueden llevar a revertir esas alergias. Y seguramente ya les promocioné los antígenos de ancilostoma del profesor Pablo, donde dice que la inoculación de algunos parásitos que son bombas de antígenos, tienen millones de antígenos en su cutícula que ni siquiera montan una respuesta inmune eficaz, ayudan como a normalizar estos procesos. Es como si le dieran un shot al sistema inmune de antígenos para que se ponga a trabajar y se empieza a regular. Realmente no hay una prueba o una característica probada para disminuir la alergia, pero pueden ser o porque estuvo mucho tiempo expuesto a alguien a algo o porque no ha sido expuesto nunca y de repente se volvió alérgico. O incluso pueden volverse alérgicos a cualquier cosa así de la nada. Un día despiertan y casi sin darse cuenta, ya se volvieron alérgicos a algún componente alimenticio o ambiental. Y esto también está dado por el envejecimiento del sistema inmune. Sobre todo se van dando o se van volviendo alérgicos cuando van aumentando de edad. Entonces realmente hay muchos factores que predisponen, pero no hay un solo factor que así que sea predisponente para que te vuelvas alérgico. Hay gente que nunca se vuelve alérgica a nada y hay gente que pues se volvió alérgica a todo o era alérgica a todo, ¿no? Tengo conocidos que son alérgicos casi a todas las frutas y es raro porque la mayoría de las frutas no tienen proteínas complejas, tienen carbohidratos, entonces tienen algunos componentes muy particulares como piretroides y algunas otras moléculas orgánicas que pueden llegar a generarles alergia. Entonces, en realidad, eso de la alergia es todo un mundo y ni siquiera los alergólogos se ponen de acuerdo de cuál es un detonante, ni tampoco cómo se quitan las alergias. Yo les había comentado que particularmente yo soy alérgico a los camarones. No tengo una alergia muy fuerte porque las alergias por lo general van aumentando la intensidad conforme te vayas exponiendo al antígeno. Pero últimamente he podido ir a comer y no tengo reacciones, son casi imperceptibles, ¿no? Entonces es como raro. Realmente no hay una respuesta correcta para eso. ¿Nació con esa alergia o la desarrolló? No, la desarrollé. Yo asumo que mi alergia se detonó porque mi familia iba a la playa a Oaxaca particularmente cada año. Entonces hacíamos así como el viaje. Era un poco tortuoso y alguna vez comía camarones en mal estado y ese camarón en mal estado generó una respuesta inflamatoria contra la bacteria o contra el patógeno que tuviera el camarón y aparte contra el camarón en sí porque las proteínas venían mezcladas. Entonces yo creo que desde ahí empecé a desarrollar esa alergia. Pero hay estudios que hablan particularmente de mi alergia a los camarones que dicen que los antígenos de la cutícula del camarón tienen una proteína que ahorita no recuerdo el nombre, pero es físicamente parecidísima a una proteína que tienen los ácaros de las camas. Entonces dice que muchas veces se puede montar esa respuesta alérgica porque tú confundes, no sé, aquí tengo dos controles. Tú confundes este antígeno que es un control de una llave, que sería el de el ácaro, el que sí me está causando daño si yo lo tengo que controlar, con este que es el del camarón. Se parecen mucho, son casi igualitos, pero como el sistema inmune no es o en ese momento no discrimina a ciencia cierta, destruye los dos. Entonces, una de las hipótesis contra la alergia particularmente que yo tengo es que la respuesta inmune se da porque empecé a desarrollar una respuesta inmune contra ácaros de la cama o contra sus proteínas y las proteínas del camarón se parecen mucho. Entonces se llama mimetismo antigénico. Un antígeno se parece a otro antígeno y me empieza a generar problemas. Ahorita vamos a ver un poco de eso con algunas enfermedades en humanos particularmente que han sido descritas, pero realmente mi alergia la adquirí ya grande. Y grande me refiero como cuando tenía 20 años.
O sea, no fue de nacimiento ni de edad juvenil. No sé, ahí Leilani creo que era alérgica a las sulfas o algún tipo de antibiótico. ¿Cómo te diste cuenta que eras alérgica? Valeria, ¿estás ahí? Bueno, no sé. Ah, Laira, sí, al ibuprofeno y a las cefalosporinas, Ajá, porque como a los 11 me recetaron cefalosporinas ajá. y me llené toda de ronchas como a los 10 minutos, 15 minutos de haber ingerido el medicamento. Me metí a bañar y me empezó a dar muchísima comezón y ya, o sea, eran unas ronchotas, pero grandes, como de 20 centímetros en todo el cuerpo. Ujú, ¿Y así me di cuenta. alguna vez habías utilizado ibuprofeno o cefalosporinas antes? No, 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 perdón, no, dije ibuprofeno, perdón, es Ajá, diclofenaco, no, diclofenaco diclofenaco, y ok. cefalosporinas, ajá. No, nunca lo había tomado, fue como la primera vez y pues tuve esa reacción. Ok, entonces esas son de las cuestiones extrañas de la vida. Por ejemplo, cuando lleguemos a la parte de hipersensibilidades, vamos a ver que hay hipersensibilidades contra ciertos compuestos como las anafilaxias que hablábamos, las hipersensibilidades de tipo 1, que por lo general es como con lo que más asociamos la alergia y por lo general requieren de dos estímulos. La primera vez que recibes el estímulo no pasa nada, pero la segunda vez que lo recibes generas una respuesta sumamente agresiva. ¿Se acuerdan de lo que vimos con Richet y Portier en los perros que empezaban a generar o querían hacer sueros hiperinmunes contra las medusas e inocularon perros? Entonces la primera vez que los inoculaban no pasaba nada, pero la segunda vez que los inoculaban el perro se moría. Lo mismo pasa con las hipersensibilidades tipo 1. Cuando una abeja los pica por primera vez, no pueden saber si son alérgicos o hipersensibles a las abejas hasta que los pique una segunda vez. Entonces, este tipo bueno, las alergias son un mundo aparte y es muy complicado saberlos, pero hay varios factores que predisponen. Y por lo general depende del tipo de alergia, no todos tienen una respuesta similar. Por ejemplo, la mía es como a nivel de la mucosa de las vías respiratorias altas, pero no es muy grave. Hay gente que es a nivel sistémico, hay gente que es nivel tópico, cutáneo, es diferente y la respuesta inmune se supone que es diferente. Entonces son de esos vacíos inmunológicos que no se han llenado. Y otra vez más haciéndole como promoción a los premios Nobel, la inmunología es una de las ciencias que más premios Nobel ha ganado a nivel este, ciencias biológicas, en medicina por lo menos. Entonces, si lo piensan, por ejemplo, a mí me gusta mucho la parasitología, pero no hay casi premios Nobel de parasitología. De hecho, no tengo ninguno en mente. Y de inmunología se siguen sumando cada año más y más y más premios Nobel. Están las de las IgEs, están el de la anafilaxia, están el de los tipos sanguíneos. En realidad hay una lista, yo creo que es una de las disciplinas que más premios Nobel ha dejado y sigue dejando hasta la actualidad. Entonces, si alguna vez se deciden por la ciencia, la inmunología es una área muy complicada, muy bien caracterizada y que todavía se siguen descubriendo muchas cosas que no se sabían. Pero bueno, ya no los voy a distraer. Si tienen alguna otra duda me la pueden hacer directamente, pero básicamente no hay una respuesta particular para eso de las alergias. Pero las aptenos pueden funcionar como estos mecanismos inmunogénicos para complejos que no son en sí antígenos, pero pueden llegar a generar una respuesta inmune al volverse un conjugado antigénico. Muy bien. Entonces, antigenicidad, la habilidad de un péptido para reaccionar específicamente con un anticuerpo, y la inmunogenicidad es la habilidad de un péptido para iniciar una respuesta inmune en un hospedador completamente. Y esto de completamente me refiero a que sea celular u humoral, o sea, que active linfocitos y genere linfocitos de memoria. Muy bien, vamos a continuar. Habíamos hablado de algunos tipos de antígeno, vamos a hablar de otros tipos de antígeno. Habíamos hablado de tipos de determinantes antigénicos, ahora vamos a hablar de tipos de antígenos. ¿Se puede regresar, por favor? Sí, muy bien. Gracias. Sí, copien, copien. En realidad lo cambié rápido porque nada más quería que recordaran los términos, ya se los había dado con anterioridad. Los vimos al principio casi de la charla, pero los seguimos viendo, no se preocupen.
Ya, gracias. Perfecto. Muy bien, vamos a hablar de tipos de antígenos. Ahora vamos a ver qué son los antígenos exógenos, como su nombre lo dice. Son aquellos antígenos que van a provenir de un agente extraño o, o del exterior del organismo. La mayoría de estos vienen dados por agentes patógenos, que pueden ser esta bacteria o este virus o cualquier otro agente externo que induzca o se comporte como un antígeno. Entonces, el primer tipo de antígenos van a ser los exógenos. Básicamente, un antígeno que pertenece al exterior del organismo o que ingresó del exterior del organismo. Por lo regular, acompañado de un agente patógeno. ¿Qué pasaría si esta bacteria que estamos viendo no fuera de una bacteria patógena, si fuera una microbiota? ¿Creen que sería reconocida como antígeno? Está estrictamente afuera de un organismo, no promueve esta respuesta inflamatoria, pero es otra de esas preguntas que no tiene una respuesta clara, ¿sí? Es para que sigan apuntándose como área de oportunidad esto de la inmunología. En realidad, potencialmente la microbiota también podrían considerarse como organismos con antígenos, pero a nivel práctico no lo hacen. Entonces, regresando a los antígenos exógenos son todos esos antígenos que provienen del exterior del organismo. Y básicamente provienen de proteínas de otro tipo de organismos, principalmente bacterias, virus, parásitos, hongos, etc. Si hay un antígeno exógeno, tiene que haber un antígeno endógeno. Entonces, la clasificación de los siguientes antígenos. Los antígenos endógenos son antígenos que vienen dentro del hospedador. ¿En qué condiciones un hospedador podría permitirse tener antígenos? Principalmente cuando las células están siendo infectadas por un virus intracelular o cuando las células tienen algún tipo de anomalía como un tumor. Entonces, en estos casos, los antígenos que se deriven de la célula infectada o de la célula transformada van a considerarse como antígenos endógenos y principalmente van a activar una respuesta CD8 citotóxica. Los antígenos endógenos han sido tan ampliamente estudiados que ya hay varios marcadores tumorogénicos que son considerados antígenos. Aquí les pongo algunos ejemplos de algunos tipos de antígenos derivados de algunos tipos de tumores que son muy, muy característicos. Entonces, esos son antígenos, son ejemplos particulares, pero lo que quiero que entiendan es que estos antígenos endógenos vienen ahora sí de moléculas en el interior del organismo, ya sea porque hayan sido alteradas por un virus o porque tengan algún componente tumoral o que se transformó y ya no es una célula convencional la que lo produjo. La mayoría de los antígenos endógenos se presentan o se procesan por MHC de clase 1, los antígenos exógenos por MHC de clase 2. ¿Esos marcadores son los que nos permiten identificar enfermedades? Estos marcadores particularmente son algunos marcadores de tipos de cáncer que están relacionados con marcadores antigénicos de endógenos. Por ejemplo, si tenemos alterada la calcitonina, ¿eso indicaría un cáncer a nivel tiroideo? No, o sea, alteraciones pueden ser marcadores de tipo de cáncer tiroideo, por ejemplo, pero necesitan corroborarse con otro tipo de estudios. Obviamente los marcadores son como indicadores primarios de que hay alguna anomalía. Eso tiene que ser tipificada o corroborada con algún otro tipo de estudios, pero sí es un marcador inicial de cáncer de tiroides, por ejemplo. O alteraciones en la tiroglobulina elevada podrían ser igual indicador de cáncer de tiroides, el antígeno NMP22, por ejemplo, de cáncer de vejiga, por ejemplo, el
Beta HCG es de cáncer de testículos y esto es muy característico del cáncer de testículos porque la molécula se parece mucho a la gonadotropina coriónica humana, que se eleva cuando hay, por ejemplo, embarazos. Entonces, una prueba rápida de cáncer, de un tipo de cáncer de testículos es hacer una prueba de embarazo rápida. Si un hombre da positivo a una prueba de embarazo, no quiere decir que esté embarazado, quiere decir que probablemente tiene cáncer de testículo. Entonces son ese tipo de marcadores que nos indican antígenos endógenos. ¿Sí? Muy bien. Si es así, hay antígenos exógenos, endógenos. Vamos a tener los antígenos heterófilos o reacciones o antígenos que hacen reacciones cruzadas. Y estos antígenos son antígenos similares a componentes estructurales del organismo que se presentan en diferentes especies. Esto quiere decir que la presencia de estos antígenos nos va a predisponer para generar una respuesta inmune contra estructuras propias. Por ejemplo, un antígeno heterófilo puede reaccionar o generar una reacción cruzada. Es lo que les hablaba hace un rato de lo de mi alergia del camarón. Pero, por ejemplo, tenemos que Mycoplasma pneumoniae tiene antígenos estructurales similares a proteínas eritrocitarias humanas. ¿Esto qué quiere decir? Que el sistema inmune no tiene la capacidad para distinguir de manera fina si se trata de un antígeno de Mycoplasma pneumoniae o de eritrocitos del mismo organismo. Entonces, ¿qué genera? Genera que cuando se esté dando una respuesta inmune adaptativa se generen anticuerpos contra eritrocitos y se empiece a generar una lisis masiva de eritrocitos. Y eso es un problema muy importante porque lleva a generar problemas de anemia y a problemas de daño renal y a otros problemas asociados a la pérdida masiva de eritrocitos por un problema autoinmune mediado por el micoplasma. Otro ejemplo es estos estreptococos piógenes que se dan en infecciones, tienen varias características, pero estas características de los estreptococcus piógenes, por ejemplo, en infecciones agudas, se caracterizan porque los estreptococcus piógenes tienen algunos mimetismos moleculares con células cardíacas. Entonces, una infección de estreptococcus piógenes puede predisponer a sufrir problemas cardíacos generados por problemas asociados a la respuesta exacerbada de la respuesta inmune. Entonces, básicamente se monta una respuesta contra el Streptococcus piógenes, tiene inmunógenos o antígenos que se parecen muchísimo a las células de mi corazón y aparte de destruir al patógeno, destruyen al corazón del individuo. Entonces, esto se le llama antígenos heterófilos. También puede suceder que no generen una respuesta contra otro órgano particular, sino contra otra bacteria. Por ejemplo, infecciones contra algunos tipos de Yersinia puede predisponer a generar anticuerpos contra algunas brucelas. Entonces, esto se da por la estructura molecular de las bacterias que pueden llegar a generar relaciones similares y generan anticuerpos similares. Esto puede resultar específicamente problemático cuando ustedes están haciendo problemas de diagnóstico. ¿Se acuerdan cuando hicimos la prueba de aglutinación que hablábamos de que servían las pruebas de aglutinación para detectar anticuerpos contra bacterias, contra brucela particularmente? Se utilizan varias pruebas de aglutinación. Primero anillo en leche, luego prueba de tarjeta y luego se hace ribanol, que eso es lo que marca la norma. Entonces, ¿qué pasa si tengo otra bacteria que puede llegar a estar interfiriendo? Pues me puede llegar a generar problemas, sobre todo si yo diagnostico a nivel de IgM. Cuando veamos la prueba de tuberculina, pasó algo similar. La Mycobacterium bovis, que es la bacteria encargada de inducir la tuberculosis bovina, puede generar una reacción cruzada con otras micobacterias. Hay muchas micobacterias patógenas, pero también hay una cantidad impresionante de micobacterias no patógenas. ¿Qué característica tienen estas micobacterias no patógenas que no generan daño en el individuo o que generan daños menores? Por ejemplo, para tuberculosis que se encuentra a nivel digestivo, lejos de que sea pulmonar y que no representa una zoonosis de importancia, ni requiere decomiso, ni nada, y que es crónica y a veces hasta difícil de diagnosticar, puede llegar a cruzar con tuberculosis. Y si yo diagnostico mal al individuo, hago una prueba de tuberculina y luego la repito, hago una tuberculinización o una prueba intradérmica
y luego hago la confirmatoria y me da tuberculoso y lo marco y no era tuberculoso, ya llevé a un rastro a un animal o a decomiso. Por otra parte, hay algunas otras bacterias de vida libre que pueden llegar a generar estos procesos. Entonces son cuestiones inmunogénicas que nos pueden llegar a generar problemas a nivel fisiológico en algún individuo, como esta Mycoplasma pneumoniae o Streptococcus pyogenes, que pueden llegar a generar como problemas cruzados de infecciones y daño al organismo por infecciones de bacterias o errores en los diagnósticos. Entonces, por eso es importante conocer que hay antígenos que cruzan. ¿Esto queda claro o no? Sí. Sí, doctor. Perfecto, muy bien. Por último, vamos a hablar de, bueno, no por último, vamos a seguir hablando de los antígenos ahora según su dependencia hacia el timo. ¿Y a qué me refiero con eso de que sean timo dependientes o timo independientes? Me voy a referir a que sean timo dependientes cuando el antígeno tenga la capacidad de ser reconocido por una célula presentadora de antígenos, mostrado a una respuesta o a un MHC de clase 2 y con esto activar un linfocito CD4. Este linfocito CD4 a su vez va a producir citocinas y se va a dar una respuesta inmune adecuada. Por lo tanto, un antígeno timo dependiente va a ser aquel antígeno que tenga la capacidad de fomentar la activación de un linfocito T. Esto va a generar una respuesta inmune fuerte, de memoria y duradera. Generalmente los antígenos que tienen estas características son los más inmunogénicos, o sea, los que se derivan de proteínas. Entonces, un antígeno timo-dependiente va a ser aquel que colabore o induzca la colaboración de un linfocito T para producir una respuesta de anticuerpos y una respuesta de células de manera eficiente, fuerte y que genere memoria. Y el ejemplo está aquí. Tenemos esta célula presentadora de antígeno, colabora con el linfocito T y se da una respuesta timo-dependiente. Recuerden que los linfocitos T requieren que se les facilite la mayoría del trabajo y generen antígenos lineales muy, muy sencillos para poder ser reconocidos. Muy bien, chicos. ¿Puedo cambiar de diapositiva? Sí. Perfecto, muy bien. Si hay antígenos timo dependientes, también hay antígenos timo independientes. Entonces, los antígenos timo independientes pueden activar directamente linfocitos B sin la necesidad de activar linfocitos T previamente. Estos linfocitos B por lo general pueden ser activados por polisacáridos, lipopolisacáridos o algunos otros antígenos repetidos que generan una activación local del linfocito B. Esta respuesta va a ser rápida, pero no va a ser constante. Por lo tanto, va a ser una respuesta rápida y débil y por lo general no cambia el isotipo de los linfocitos. Se quedan con una IgM nada más. Además de que no produce memoria. Es una respuesta poco eficaz para una respuesta inmune deseable. Entonces, los antígenos timo independientes no son deseables para vacunas, por ejemplo, o para montar una respuesta inmune eficaz. Y por lo general están dados por componentes macromoléculas no proteicas, polisacáridos o lipopolisacáridos o algunos otros antígenos repetidos, que no predominan las proteínas dentro de ellos.
Muy bien, entonces lo deseable siempre es que sea timo dependiente, pero los timo independientes también existen, aunque son más débiles. Entonces tenemos un